Bueno, me toca comenzar, así que buenas tardes compañeros, compañeras y compañeres. Yo voy a tratar de reflejar un poco el mundo obrero en lo que está sucediendo en este mundo de pandemia del COVID-19. Un mundo con una especie de paradoja, porque, bueno, un mundo donde parece que está estático, que está muerto, pareciera que no hay nada, pero sin embargo el mundo sigue funcionando, el mundo sigue girando y, bueno, ahí hay que preguntarse qué es lo que hace que ese mundo gire. Y somos los trabajadores los que movemos al mundo. No hay que buscar muchas explicaciones porque son los trabajadores en la primera línea, como dijo recién la compañera, los trabajadores de la salud, del comercio, lo del transporte, los trabajadores del alimento y tantos otros rubros que por ahí me estoy olvidando, ¿no? Pero en fin, somos los trabajadores los que hacemos girar esta rueda, somos los trabajadores lo que le damos vida al capitalismo en todos sus aspectos. Porque el capitalismo sin trabajadores no funciona, es así de concreto. Somos el factor dinámico en este sentido, somos el progresismo también. Entonces, bueno, somos lo que movemos, vuelvo a repetir y quiero ser enfático en esto, somos lo que movemos el mundo. Es una cuestión que en este mundo capitalista el capital aparentemente se muere, pero no es que se muere en un término concreto, sino que está llegando a sus límites, está demostrando cada vez que está limitado el capitalismo. Pero el problema es que no solamente se muere, sino que mata, el capitalismo mata. Y descarga su crisis justamente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, descarga su crisis sobre los trabajadores ocupados y desocupados. Entonces, bueno, esta pandemia es justamente un subproducto del capitalismo. Como también lo son, qué sé yo, las crisis financieras, lo son las guerras, son el hambre. O sea, hay un montón de pandemias más que produce el capitalismo. Pero bueno, hoy está todo tapado por el COVID-19, pero el hambre justamente es uno, si no me equivoco, de los primeros índices de mortalidad infantil en el planeta. Entonces, bueno, nada, esa es la situación un poco general que trato de describir en lo que representa el capitalismo, lo que representa justamente el factor dinámico que somos los trabajadores en lo que es hoy esta pandemia. Pero bueno, como dije recién, ¿no? El hambre es un punto crítico para los trabajadores y para la sociedad en general, obviamente. Claro, entonces hay que describir cuál es la situación de los trabajadores en este momento. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los trabajadores en estos momentos? Bueno, hay que analizar aquí lo siguiente, que hay como dos anillos diferentes. Está el anillo de los trabajadores informales y el anillo de los trabajadores formales. Cuando me refiero a los informales, me refiero obviamente a los trabajadores que están en el negro, los trabajadores que no tienen una cobertura social, los trabajadores que no tienen, no le depositan para su jubilación, todo este sector de trabajadores que hoy en la sociedad argentina, si no ocupa el mayor sector el mayor sector de porcentaje, anda muy cerca. Claro, este sector de trabajadores está muy al límite porque justamente esa situación que dije recién de informalidad lo lleva a tener que cobrar menos, a tener que no cobran horas extras, obviamente. Bueno, un montón de descripciones que no voy a explayarme aquí. Pero bueno, estos trabajadores están en una situación límite entre morir de hambre o morir por el COVID-19 porque tienen que salir a trabajar. Esta es la gran problemática que tienen estos trabajadores. Bueno, obviamente no hay una respuesta adecuada ni de este gobierno ni de los gobiernos de todo el mundo para este sector de trabajadores. Entonces, bueno, eso es un interrogante que obviamente algunos de mis compañeros en la mesa van a contestar, pero que queda planteado para que se sepa cuál es uno de los dilemas que hay que resolver. Bueno, después está los trabajadores formales, los trabajadores que estamos en blanco, que somos los que cobramos el salario hoy, en algunos casos lo cobran completo, en otros casos lo cobran parcelado, en otros casos lo cobran con descuentos o con rebajas. Bueno, esto está sucediendo, es moneda corriente, agarrás, abrís un diario, un portal de noticias, lo que sea, y estás viendo cómo todos los empresarios piden y están logrando conseguir rebajar justamente los salarios de los trabajadores en blanco. En algunos casos el 45%, en otros casos el 60%, el 75%, o sea, el porcentaje que logran obviamente rebajar los empresarios es ganancia que le queda a ellos, eso no es ninguna novedad para desarrollar. Obviamente no lo hacen solo, lo hacen en la complicidad con los sectores de lo que nosotros denominamos la burocracia sindical o que comúnmente decimos los delegados traidores. En este caso la CGT, estamos hablando de las grandes cúpulas dirigenciales del gremialismo argentino, ¿no?
Bueno, esa es la cuestión que justamente atraviesan los trabajadores ocupados, pero en el mundo del trabajador ocupado suceden cosas y justamente esta rueda sigue funcionando, como dije recién, de los trabajadores ocupados. Y pasan un montón de cuestiones, todas las que describí recién, pero también hay otras cuestiones donde es mucho más profunda la cosa, donde hay trabajadores despedidos. Hay ejemplos concretos y claros de que ya empieza a haber despidos, y lo hubo inclusive antes de la pandemia, y ahora con un poco más de aprovechamiento de esta situación, tenemos los conflictos de bedtime, por ejemplo, los compañeros de bedtime que están dando pelea justamente por los despidos, o lo de los frigoríficos Penta, que también están dando pelea, los compañeros, por supuesto, de trabajo. O sea, el mundo obrero, el mundo de los trabajadores, más allá de que la gran mayoría está en sus casas, porque bueno, obviamente todos nos queremos cuidar, como dijo recién la compañera, pero el mundo obrero sigue funcionando, y donde funciona, obviamente hay avasallamiento de sus derechos, y obviamente hay lucha en ese sentido. Está claro que los empresarios aprovechan la situación, está claro que los empresarios aprietan, obviamente por un lado por el salario, como dije recién, aprovechan justamente para disminuir el salario, aprovechan para despedir también, pero también está el otro elemento que aprovechan para tratar de producir. No dejan en ningún momento de su lema matriz, que es la producción de sus productos, que después le retribuyen ganancia. En ese sentido también aprietan. Entonces, bueno, es por ahí medio loco decirlo hoy en este momento, pero es concreto también, porque en los lugares de trabajo, hay lugares de trabajo donde justamente están presionando para la producción. Recién daba el ejemplo de bedtime, por ejemplo. Lo declararon un rubro de emergencia diciendo que iban a hacer colchones para los hospitales. Obviamente hicieron un día, 2 días, y después se pusieron a producir colchones de alta gama que representan obviamente una cifra mucho más abultada de ganancia. Entonces, bueno, un poco en ese aspecto aprovechan esta situación de la pandemia para fijar sus ganancias. Voy a hablar justamente del empresario al cual yo le produzco plusvalía. Estoy hablando más concretamente del dueño de FATE, de Madanes. Obviamente ahí el empresario no ha pagado el salario completo a los trabajadores la quincena que pasó, pero lo ha pagado en concepto de adelanto, no de sueldo. De adelanto. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pasado mañana lo quiere descontar, lo descuenta, no hay ningún problema, pero bueno, obviamente hay toda una cuestión que no es tan sencilla, pero la forma ha sido en concepto de adelanto. Este cínico, este crápula, este empresario, este capitalista, este burgués, o sea, todos los sinónimos que se me ocurren, podría pagar los salarios de los trabajadores completos, lisa y llanamente, sin ninguna vuelta, sin ningún rodeo. Obviamente, él es millonario, justamente porque todos los trabajadores que conformamos la empresa FATE, más todos los trabajadores que conforman la empresa Aluar, lo han hecho millonario. La explotación a esos trabajadores lo han hecho millonario. Y podría mantener tranquilamente los salarios de todos los obreros, ¿eh? No hay duda de eso. O sea, en 2 meses, que nos lleva todavía 2 meses, pero en 2 meses, este personaje ya empieza a sacarse los pelos, a arrancarse los pelos, a arrancarse la vestidura, porque obviamente dice que está perdiendo, y empieza a plantear, por ejemplo, la reducción de trabajo. La reducción de trabajo también, pero sobre todo la reducción de salario. En el caso de FATE no lo ha implementado todavía, pero en el caso de Aluar sí. En el caso de Aluar, a los trabajadores que se quedan en su casa le pagan el 50% del salario, y obviamente a los trabajadores que convocan a trabajar le pagan el 100%. O sea, eso es lo que está haciendo el capitalista que ocupa el 6º lugar en la producción mundial de aluminio, ni más ni menos. O sea, imagínense entonces, si Madanes, que es un millonario, digamos, con 1.600 millones de dólares, está entre los 15, 20 primeros de Argentina, y no sé qué puesto será a nivel mundial, piensa esto, imagínense lo que serán los demás capitalistas o los demás empresarios que manejan mucho más caudal de dinero que él. Pero bueno, nada, lo que quiero reflejar es justamente que esto es lo que hace el empresariado, esto es lo que desarrolla Roca. Todo el mundo se enteró por la noticia que despidió trabajadores, y así como, bueno, un montón de cuestiones más y un montón de reflejos más que no voy a volver a desarrollar aquí. Pero nada, ahí está, la situación del empresariado es esa.
con pandemia, sin pandemia, al sector que tiene que reventar es al sector de trabajadores, concreto, sin mucha vuelta. Al sector que tiene que explotar o al sector que tiene que sangrar es al sector de trabajadores. Esto es una lógica de lo que es el mundo capitalista, obviamente, no voy a tampoco a desarrollar eso, pero bueno, es una lógica de cómo se mueven los empresarios en el país y en el mundo. Bueno, un poco eso, decir la situación de los trabajadores, de cómo aprovechan los empresarios esta situación, y un poco, bueno, para ir casi, no sé si cerrando, pero aproximándome al cierre de mi intervención, reflejar lo que en concreto es. Que los trabajadores, vuelvo a repetir y soy incisivo en eso, los trabajadores somos los que movemos el mundo. Este mundo capitalista no funciona sin laburantes, es así de concreto, y hoy está más demostrado que nunca. La riqueza del mundo la generamos los trabajadores. No hay duda, y se nota mucho más ahora, que un sector muy pequeño de los trabajadores mueve el país y otro sector muy grande está en su casa y los empresarios están lloriqueando porque no obtienen ganancias. Entonces, bueno, no hay duda de que los trabajadores somos los que generamos la riqueza. Esto en algún momento los trabajadores vamos a tener que sacar las conclusiones. En algún momento vamos a tener que darnos cuenta de que esto es así. Obviamente, siempre, desde un punto de vista ideológico y político, yo milito en una corriente, en este caso en el Nuevo MAS, y soy también militante de la corriente sindical 18 de diciembre, planteamos esa situación de que los trabajadores tenemos que ir un poco más allá justamente de lo que plantea el día a día, la cuestión de la ganancia el del día a día. Eso, lo que quiero decir es concreto en eso. Siempre tenemos que mirar y ver un poco más allá y entender que somos lo que movemos y somos el eje de todo este sistema. Obviamente, en ese sentido, el 1 de mayo, como dijo recién la compañera, tiene una relevancia importante en este marco. Los mártires de Chicago nos mostraron un camino, efectivamente nos mostraron un camino que hoy más que nunca se empieza a despejar o se empieza a ver o se puede interpretar si se quiere. Lo que pasa es que tenemos que aprender a verlo, tenemos que aprender a entenderlo, tenemos que darnos esa oportunidad de transitar para ese lado. A ver, yo hay algo que acuñé desde el primer momento que empecé a militar y acuñé como trabajador, obviamente, la cuestión del clasismo. La cuestión del clasismo para mí marca algún aspecto toda mi vida. Entonces, bueno, nada, entender sobre todo a qué clase pertenezco, entender qué clase me representa, con qué clase estoy codo a codo, día a día, me ayuda justamente a comprender de qué lado están los que no quiero utilizar el término lastiman, pero lo que me sangran día a día, así de concreto, lo que me sangran día a día. Entiendo eso concretamente porque me pasa a mí y le pasa a mi compañero que está al lado, y entonces comprender esa cuestión ha sido de vital importancia para mí. Porque, claro, esa visión no es una visión cotidiana, una visión común, es una visión política, es así, es una visión que se aprende justamente organizándose, obviamente en el momento sindical, al comienzo, o sea, tu primera experiencia es la sindical, no hay vuelta de rosca en eso, porque ahí es donde vos decís, bueno, ¿qué es lo sindical? ¿Qué buscás con lo sindical? Y buscás obviamente satisfacer las necesidades inmediatas de cualquier trabajador, de todo trabajador, llámese salario, llámese buen trabajo, llámese condiciones de trabajo. Entonces, el sindicalismo aporta eso. Pero hay algo mucho más profundo que eso, que es la política que desarrollamos y queremos desarrollar para los trabajadores, que es la masa o la mayor parte de la humanidad. En ese aspecto justamente es donde siempre planteamos que hay que elevarse por sobre el espectro sindical y hay que buscar justamente organizarse políticamente como masa trabajadora, como trabajadores. Obviamente hay que desarrollar eso, hay que plantearlo eso hacia el mundo de los trabajadores. Es una batalla que desde el Nuevo Más la damos y es una batalla que obviamente te plantea desafíos inmensos e infinitos. Pero nada, vuelvo a repetir, el 1 de mayo hoy es significativo, como dijo la compañera, lo hacemos en medio de una pandemia, lo hacemos en medio de una situación que no la esperábamos vivir, pero bueno, nada, los trabajadores estamos llamados a ser protagonistas históricos en lo que viene
y obviamente tenemos que terminar con estas desgracias que nos plantea el capitalismo, que nos plantea el mundo del empresariado. Me parece que es el momento en que los trabajadores debemos tomar cartas en el asunto y, bueno, y plantearnos justamente una forma de vida diferente. Eso, hasta aquí quería terminar. ¿Qué rol pueden cumplir los sindicatos en esta crisis? Y repito la 1 porque la 3 la respondió el Tano. ¿Cómo consideran que se da la pelea por la organización de los trabajadores en el contexto de pandemia? Bueno, voy por la 2. No, la cuestión de los sindicatos, bueno, a ver, lo de la burocracia ya quedó recontraplasmado, sabemos que justamente son un elemento planchador de los trabajadores y de lo que tiene que ver con la solidaridad hacia la población. Pero bueno, lo que decía el Tano recién, justamente los sindicatos clasistas justamente tienen que, me parece, desarrollar justamente la cuestión de la solidaridad de clase. Justamente esos edificios o edilicios que hay tienen que estar abiertos justamente a prestarse para la necesidad de la población lindante, si se quiere, a los sindicatos, o no tan lindantes también, porque, como decimos, es una pandemia que afecta más allá justamente de los trabajadores que pertenecen al sindicato, a otros trabajadores, y estos edificios están cerrados, no prestando justamente ninguna función. Más allá de que se pueda hacer algo, si se quiere, simbólico, por una fecha determinada, todo lo que quieran, pero me parece que justamente la función del sindicato es ser abiertamente solidario hacia la población. Pero por un elemento importante también, que justamente educa al trabajador en ese sentido, a responder a su clase, lo que termino diciendo yo, a responder justamente al trabajador que está en el barrio, a su compañero de clase, a su hermano de clase. Ese es el sentido que me parece que se le tiene que dar justamente a los sindicatos recuperados que tenemos.